Muy bien, muchachos, de nueva cuenta, bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a continuar entonces el día de hoy resolviendo nuestro circuito mixto de capacitores. Vamos a ver cómo es que debemos resolver nuestro circuito de capacitores mixto. Empezamos el proceso ayer. Voy a retomarlo de nuevo. Voy a compartir mi presentación para que veamos, continuemos resolviendo este problema que empezamos el día de ayer. Muchachos, antes de pasar a eso, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario? ¿Algo que quiera compartir con la clase? Yo tengo una pequeña duda de la práctica, profe. Sí, adelante, Eric. ¿Cuál es? Las mediciones que salen del multímetro de las fotos no las tomamos en cuenta, ¿verdad? Las mediciones Nosotros que lo... ven en el multímetro. Sí, las que salen en las fotos. Sí, te piden la capacitancia, ¿no? ¿En dónde se...? Lo revisamos, pero creo que sí, sí hay que tomarlas en cuenta. No, sí, pero tenemos que determinar nosotros, ¿no? Es que a mí no me da lo mismo. Ahorita lo revisamos, déjame ver, no me acuerdo bien cómo está el proceso de la Sí, práctica. profe. ¿Es para cuál práctica la capacitación? La 6, creo. Sí, Ok. Dame oportunidad, revisamos terminamos este ejercicio y lo revisamos, ¿no? sí, profe. Gracias. Bien. ¿Alguien más, muchachos? ¿Alguien más tiene algún otro comentario, duda, pregunta? Tomaré eso como un no. Yo tengo una duda. Sí, adelante, Nancy. Yo tengo unas dudas sobre unas preguntas de la práctica, pero si quiere mejor mañana para que estemos mejor en el ejercicio en lo que preguntaba mi compañero. Ok, lo vemos entonces junto con la duda de Eric, por favor. Gracias, Nancy. Entonces, muchachos, el día de ayer revisábamos el arreglo de capacitores en paralelo, que no le puse aquí, no sé por qué. Este arreglo de resistores en paralelo, veíamos el comportamiento de los diferentes parámetros del circuito. Veíamos cómo determinar la capacitancia total de un circuito en paralelo, la carga total de un circuito en paralelo y cómo se comportaba el voltaje en cada uno de los capacitores y el voltaje total en un circuito paralelo. Y veíamos que pues sigue siendo regida por la relación que existe entre el voltaje, la carga y la capacitancia. Y en términos generales, esta conexión paralelo de capacitores permite aumentar la capacitancia y desde luego aumentar también la carga del conjunto, de tal suerte que tenemos una mayor capacitancia si conectamos capacitores en paralelo y desde luego podemos almacenar una mayor cantidad de carga. Y la característica pues de este circuito también es que todos los capacitores tienen el mismo voltaje, como se conectan al mismo punto y todos se conectan prácticamente a la fuente, en este caso pues todos tienen el mismo voltaje y es algo que debemos recordar como característica del circuito paralelo. Hicimos el ejercicio para determinar para los mismos capacitores que habíamos conectado previamente en serie, los conectamos ahora en paralelo y vemos que obtuvimos una capacitancia mucho mayor que cada una de ellas, es decir, efectivamente la capacitancia total del circuito formado por estos tres capacitores pues es propiamente la suma de las capacitancias individuales. Y también determinamos las cargas de cada uno de los capacitores y al final vimos que la carga total era la suma. Podíamos sumar las cargas de los tres capacitores y obteníamos el mismo resultado que si calculábamos la carga total a través de los valores totales de voltaje y de capacitancia total. Y también calculamos las energías para cada uno de los capacitores, llegando finalmente a un valor que después corroboramos cuando calculamos la energía total a partir también de valores totales, es decir, calculamos la energía total a partir de valores totales de carga y de voltaje y
llegamos al mismo resultado que cuando las calculamos de manera independiente y hicimos la sumatoria de esas energías. Y eso fue para el circuito paralelo de capacitores. Y después vimos que eventualmente vamos a tener circuitos que no son puramente serie ni puramente paralelo, sino que son una combinación de ambos. Estos circuitos se llaman circuitos mixtos o circuitos serie paralelo. Y en el arreglo de los capacitores pues va a ser una combinación. En partes van a estar en serie, en partes van a estar en paralelo. Y estábamos viendo la forma en que vamos a reducir o a simplificar estos circuitos para poder resolver. Entonces veíamos que lo primero era que identificar al menos un par de elementos que pudiéramos reducir por un equivalente. En este caso, pues hicimos el intento con el capacitor 1 y el 2 y no se pudo, con el capacitor 1 y el 3 y no se pudo. Finalmente identificamos que el capacitor 2 y el 4 efectivamente están entre sí conectados en serie y entonces pudimos calcular una capacitancia equivalente de estos dos capacitores, del 2 y el 4, y encontramos su valor que, como nos decía la teoría antes, es menor que la menor de las capacitancias conectadas aquí. La menor de estas dos es esta de 2 microfaradios, y la que obtuvimos como equivalente de estos dos es de 1.33. Esto me da una idea de que mi cálculo es correcto, porque este capacitor es menor que la menor que está conectada entre estos dos capacitores. Y luego de hacer eso, muchachos, vimos que tendríamos que redibujar nuestro circuito cambiando estos dos capacitores por uno solo equivalente. Y nos quedó aquí como este que está representado en morado, en líneas moradas. Y después de dibujarlo, vemos que tenemos ahora dos capacitores que están en paralelo, propiamente el capacitor 3 con el equivalente del 2 y el 4 que calculamos previamente, están en paralelo, entonces podemos reducir esta parte del circuito a otro capacitor equivalente, y entonces a partir de eso calculamos la capacitancia equivalente 3, 2, 4. En este caso, como están en paralelo, pues sumando las capacitancias 3 y la 2 y la 4, que ya estaban unidas en una sola, logramos encontrar la capacitancia 3, 2, 4, un equivalente de esas tres capacitancias. Y al dibujar finalmente el equivalente de esa capacitancia 3, 2, 4, vemos que tenemos un circuito serie formado por el capacitor 1 y el equivalente de la 3, 2, 4 y el equivalente de la 5. De tal suerte que para calcular la capacitancia total ya de este circuito, como es un circuito puramente serie, podemos hacerlo directamente con la ecuación de la capacitancia total de un circuito serie, es decir, sacando la inversa de la suma de las inversas del capacitor 1, más la inversa del capacitor 3, 2, 4 y la inversa del capacitor 5. De esa manera llegamos a determinar la capacitancia total de este circuito, nuevamente que es más pequeña que la menor de ellas. Si se dan cuenta, la menor de estas tres era de un milifaradio, que era la capacitancia 1, un microfaradio. Y a la hora que calculamos la capacitancia total, vemos que nos dio prácticamente 0.69, mucho menos que un microfaradio. Entonces, ahí podemos también corroborar que este cálculo finalmente es correcto, porque estamos obteniendo una capacitancia menor que la menor. Y bueno, al final quedamos con un circuito con una capacitancia total equivalente de 0.69 microfaradios. Y pues tendríamos que seguir en el proceso para determinar todos los demás parámetros del circuito. Necesitamos pues la carga para cada capacitor, el voltaje para cada capacitor y la energía para cada capacitor. Entonces, nos quedamos en ese proceso. Primero quisimos calcular, perdón, antes de pasar a otra cosa, después de que calculamos la carga, la capacitancia total, nuestro siguiente punto es calcular la carga total a partir de esa capacitancia total y del voltaje total del circuito, y determinamos que esta carga total es de 6.9 microcoulombs. Necesitamos eso para empezar a regresar a calcular nuestros voltajes y cargas individuales.
veíamos aquí que para calcular nuestro voltaje 1, teníamos que hacer la relación de la carga del capacitor 1 entre la capacitancia 1. Como la carga 1 es igual a la carga de todo el circuito, este último que encontramos es igual a la carga del 2, 3, 4 y a la carga del 5, pues entonces podemos sustituir su valor. Y dividiendo entre su capacitancia obtuvimos el voltaje del capacitor 1. Ya tenemos el voltaje del capacitor 1, pero nos hace falta, muchachos, todo lo demás. Es decir, necesitamos calcular, por ejemplo, ahora vamos a buscar encontrar la carga 2. Para irnos en orden, vamos a buscar encontrar la carga 2 de este circuito. Para encontrar la carga 2, muchachos, ¿qué tengo que operar? Tengo ya aquí arriba la fórmula. ¿A qué va a ser igual la carga 2? Al voltaje 2 por la capacitancia 2. Muy bien, José Luis, gracias. El voltaje 2 por la capacitancia 2. Entonces, para poder determinar esta carga 2, necesitaría yo determinar primero mi voltaje 2. Y el voltaje 2, no lo visualizo aquí. El voltaje 2 sería este que voy a marcar aquí, el que está entre estos dos puntos. Entre estos dos puntos del capacitor 2. En principio. Y después, pues bueno, habría que llegar hasta aquí para encontrar este voltaje 2. Entonces aquí el punto es que para hacer este proceso, muchachos, es que tenemos que ir regresando en el circuito para ir determinando esos voltajes. Porque ahora lo único que puedo hacer, si voy regresando de este circuito en donde ya agrupé toda la capacitancia en un solo capacitor equivalente, lo que tengo que hacer, y me conviene pues ahora, es ir determinando para empezar los voltajes que tengo aquí entre los capacitores equivalentes. Pues ya tengo aquí el voltaje 1 y me interesa ahora determinar cuál es el voltaje que hay entre este capacitor, que es el voltaje del capacitor 2, 3 y 4, para después poder encontrar cuál es el voltaje del capacitor 2. Ahorita no lo puedo hacer porque está de alguna manera incluido en este voltaje de este capacitor conjunto, que es este capacitor equivalente del 2, 3 y el 4. Entonces lo que puedo hacer en este momento es encontrar precisamente este voltaje 2, 3, 4. La pregunta es, muchachos, ¿a qué será igual este voltaje 2, 3, 4? ¿Cómo lo obtengo? Muchachos. Aquí tengo arriba la ecuación de donde obtuve el voltaje 1. De forma similar, ¿cómo obtengo el voltaje 2, 3, 4? Carga 2, 3, 4. Sería la carga. La carga del 2, 3, 4, ¿sí? ¿Entre qué? La capacitancia 2, 3, 4. Entre la capacitancia 2, 3, 4. Así es, entre la capacitancia equivalente del 2, 3 y 4. Entonces, para obtener este voltaje 2, 3, 4, voy a hacer esta relación. 2, 3, 4 va a ser igual la carga. ¿Cuánto vale la carga 2, 3, 4, muchachos? Es igual a la carga total. Es igual a la carga total, entonces Es 6.8 6.9. microcoulombs, ¿no? 6.9 microcoulombs. Y entonces, y la capacitancia 2, 3, 4, el equivalente, ¿cuánto vale? 4.33. 4.33 microfaradios. 4.33 microfaradios. Y entonces, al hacer esta operación, micros y micros se eliminan. 6.9 entre 4.33, ¿cuánto me da, muchachos? 1.59. 1.59, ok, gracias. 1.59 volts. Esto es el voltaje que está aplicado a este conjunto de los capacitores 2, 3 y 4. Voy a regresarme un poquito. Ya lo calculé aquí. Entonces voy a ver que esto que acabo de calcular voy a regresarme al circuito anterior todavía.
esto es el voltaje 2, 3, 4. Este que estoy escribiendo en verde. Así ya lo calculamos. Y entonces ese capacitor, este voltaje 2, 3, 4 está aplicado al capacitor 3, pero también está aplicado al conjunto del capacitor 2 y 4, es decir, ¿cómo lo puedo presentar, muchachos? Este voltaje 2, 3, 4 sería desde acá hasta acá. Voltaje 2. En este caso tendría el voltaje entre el 2 y el 4, que sería este que está aquí. El voltaje 2, 4 es igual al voltaje del capacitor 3. Y que es igual al que acabamos de calcular. Es el voltaje 2, 3, 4. No sé si lo vemos, muchachos. Sí, porque están en paralelo, ¿no? Están en paralelo estos dos. Lo que acabamos de calcular es el voltaje 2, 3, 4. Quiere decir que están conectados el 3 y el 2 y el 4. Pero como están en paralelo, el voltaje que tiene el capacitor 3 es igual al voltaje que tiene 2, 4. Pero el voltaje 2, 4 es el conjunto del voltaje del 2 y el voltaje del 4, que son estos dos. Entonces, bueno, ahí vamos. Ya conocemos el voltaje que hay aquí entre estos dos, pero necesitamos solamente el voltaje 2. Entonces aquí tenemos que hacer otra consideración. Nada más necesitamos esta partecita del voltaje 2 y esto será, el restante será el voltaje del capacitor 4. Aquí vamos a tener que hacer, para llegar a este voltaje 2 vamos a tener que hacer otra cosa, sabiendo que estos dos capacitores están en serie. Y si están en serie, ¿cómo son sus cargas, muchachos? ¿Cómo son las cargas de dos capacitores en serie? Iguales. Iguales, ¿no? Bien, voy a moverme hacia la siguiente lámina. Creo que aquí ya está demasiado encimada. Vamos a ver si lo ponemos más en claro en la siguiente lámina. Nuestro objetivo era determinar, ya determinamos el voltaje 1, si no mal me acuerdo. Determinar la carga 1, perdón, y también el voltaje 1, sin problema. Estábamos por determinar el voltaje 2. La carga 1 ya la tenemos. El voltaje 1 también. Estábamos tratando de determinar la carga 2. Y desde luego para eso a lo mejor vamos a necesitar el voltaje 2. Entonces decíamos que ya habíamos calculado, de hecho, ahorita que calculamos el voltaje entre 2 y 4, que está aquí. 2, 3 y 4. Entonces, bueno, vamos a ponerlo con letras de voltaje 2, 3 y 4. De ahí vemos que va a ser igual al voltaje que hay entre 2 y 4. Que va a ser también igual al voltaje que está entre 2 y 3. Entraron en el capacitor 3. Eso sí lo vemos claro aquí, ¿no, muchachos? Entonces, tenemos el capacitor 2, que está, lo voy a dibujar aquí. No es una resistencia, es un capacitor 2. Está en serie con el capacitor 4. Hicimos un equivalente de estos dos. Este es el 2. Este es el 4. Si se acuerdan que estaban en serie, ¿no? Aquí lo vemos arriba. Se perdió aquí en la imagen. Capacitor 2 y capacitor 4 están en serie. Y entonces calculamos ahorita su voltaje. Este es el voltaje
entre el 2 y el 4 que acabamos de calcular. Y entonces el problema se resume a que nosotros tenemos que calcular ahorita solamente el voltaje del capacitor 2. Este que está de aquí a acá. Y desde luego al mismo tiempo podemos calcular el voltaje del capacitor 4. Aquí sería el voltaje del 2. Y de aquí a acá sería el voltaje del 4. Y sumados pues me darían un voltaje de 2 y 4. Ahora, estos dos capacitores están en serie. Lo que sabemos de los capacitores en serie, muchachos, es cómo es su carga. Es la misma. Iguales. Ajá, la carga del capacitor 2 debe ser igual a la carga del capacitor 4. Y en este caso, perdón, ¿a qué será igual la carga? Bueno, vamos a ver que la carga del capacitor 2 y 4, no sabemos cuánto vale la carga del capacitor 2 y el 4. Lo que sabemos es que la carga del capacitor 2 más la carga del capacitor 4 más la carga del capacitor 3 es la carga del capacitor 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque están en paralelo. En este caso, tenemos esta parte del circuito que está en amarillo. Aquí el capacitor 3 tiene su carga 3, y el capacitor 2, 4 tiene también su carga 2, 4, que es este conjunto. Aquí está mal. A ver si no los embrollo. La capacitancia del 2, 4 más la capacitancia 3. Ahora sí. Ahora, muchachos, ¿cómo puedo calcular esta capacitancia? Esta carga 2, 3, 4. Lo primero que tengo que hacer. ¿Cuánto vale esta carga 2, 3, 4? Para poder después saber cuánto valga la carga 2 y la carga 3. 2, 4 y la carga 3. Muchachos, hace rato calculamos el voltaje 2, 3, 4. Ahora vamos a calcular la carga 2, 3, 4. ¿Cuánto vale la carga 2, 3, 4? $6.9 microcoulomb. Vale lo mismo que la carga total, 6.9 microcoulombs. Eso es lo que queremos aquí, 6.9 microcoulombs. Pero esta carga 2, 3, 4 es igual a la suma de la carga 3 más la carga 2, 4. Necesitamos determinar cuánto vale la carga 3 para poder determinar cuánto vale la carga 2, 4. Muchachos, ¿cuánto vale la carga 3? Por definición, la carga 3, ¿cómo la puedo obtener? ¿Entre qué puedo dividir para encontrar la carga 3? Voltaje 3 por capacitancia 3. El voltaje 3. Multiplicar, ¿verdad? El voltaje 3 por la capacitancia 3. Sí. El voltaje 3 ya lo conozco porque está en paralelo con este 2, 4 y es el que calculamos precisamente para el 2, 3, 4, que es de 1.59 volts. Esa que teníamos en la página anterior, 1.59 volts. Y luego, la capacitancia 3, pues es de 3 microfaradios. Recuerdo que tienen el mismo índice. 3 microfaradios. Entonces, de aquí puedo obtener la carga 3. 1.59 por 3, muchachos, ¿cuánto me da?
3, 4.77. 77 microcoulombs. Ahora, ya que tengo eso, muchachos, voy a despejar de aquí la carga 2,4, porque me interesa es ahorita determinar cuánto vale la carga 2,4. ¿Cuánto vale la carga 2,4? Despejándola de ahí, va a ser igual a la carga 2,3,4 menos la carga 3. Ya tengo los dos valores. La carga 2,4 entonces vale la 2,3,4 que era igual a la total de 6.9 microcoulombs menos la que acabamos de calcular de 4.77 microcoulombs. Y ahora sí, la carga 2,4, muchachos, ¿cuánto vale? ¿Cuánto sale esta diferencia? 2.13. 2.13 microcoulombs. Ya está. Esta es la carga 2 y 4, pero como 2 y 4 están en serie, Q2 es igual a 4 y es igual a la carga 2,4. Entonces, todo esto es igual a 2.13 microcoulombs. Ahora sí, parece que ya tengo lo necesario para calcular el voltaje 2, muchachos. Por definición, dígame cuánto vale el voltaje 2. Aquí es igual al voltaje 2. Carga 2 sobre capacitancia 2. Carga 2 entre capacitancia 2. La carga 2 ya la calculamos. Ahorita dijimos que la carga 2 es exactamente igual a la 4, porque está en serie con la 4, y es igual a la carga 2,4 que también le calculamos. Y son 2.13 microcoulombs. Y la capacitancia 2, pues son los 2 microcoulombs, que es esta, perdón, microfaradios, que es igual al índice de este capacitor. Entonces aquí micros y micros se eliminan, y el voltaje 2 me queda igual a 2.3 entre 2, 1.115. 1.065. 1.065. Okay. 1.065 volts. Ya está mi voltaje 2. Ya tengo también mi carga 2. Entonces vamos a ir llenando esto, porque si no, nunca vamos a acabar. La carga 1, muchachos, voy a traerme el valor del lado anterior. La carga 1, 6.9 microcoulombs. La carga 2 la acabamos de calcular aquí. ¿Cuánto vale? 2.13, ¿no? ¿Podemos determinar cuánto vale la carga 3? Todavía no. Pero ya determinamos cuánto vale el voltaje 1. Lo hicimos en la página anterior. El voltaje 1 fue de 6.9 volts. El voltaje 2 lo acabamos de determinar en 1.065 volts. Y así lo seguimos. Falta la carga 3, falta la carga 4. 4. Falta la carga 5. Vamos a ver qué dice.
Y me falta determinar el voltaje 3. 4. Y el voltaje 5. Bien, muchachos, vamos a ver entonces en orden. Vamos a ver la carga 3. ¿Qué necesito para determinar la carga 3? Acá va a ser igual la carga 3. Por definición, voltaje carga 3 es igual a voltaje 3, ¿no? Por capacitancia 3. Que no, la carga 3 ya la calculamos, profesor. La 3 ya la calculamos. Ah, sí, ya está aquí, ¿verdad? Sí, ya, No la podemos corroborar aquí, está la carga 3, perdón. Entonces la carga 3 ya la tenemos, es 4.77 coulombs, efectivamente. Ah, la que nos falta es la 4. Pero la carga 4 ya también la calculamos, ¿no? ¿Cuánto vale la carga 4? 2.13 microcoulombs. Microcoulombs. Aquí es micro. Lo único que me faltaría entonces es calcular la carga 5. ¿Cómo calculo la carga 5? Que será igual. Por definición. voltaje 5. Voltaje 5 por Sería la misma que la total. Voltaje 5 por la capacitancia 5. Y entonces necesitaría determinar primero el voltaje 5. Voy a regresar aquí. Bueno, aquí lo veo. ¿Dónde estaría el voltaje 5, muchachos? Pues estaría aquí en este capacitor. Aquí estaría el voltaje 5. En este último circuito. ¿Cómo calculo este voltaje 5 para poder determinar mi carga 5? Aquí sería el voltaje 5. Aquí sería igual el voltaje 5. A la carga 5 sobre De la carga 5 sobre la capacitancia 5. capacitancia 5. Primero es una. Entonces aquí el punto es cuánto vale la carga 5 si vemos que forma parte de este último circuito que se formó serie, en donde calculamos la carga total de este circuito y sabemos que la carga total de este circuito es la misma que está en el capacitor 1, que está en el capacitor 2, 3, 4 y que está en el capacitor 5. ¿Cuál carga voy a utilizar para determinar este voltaje? Las demás cargas menos la carga total. La carga total en este caso, ¿no? Porque es igual en el capacitor 1 y en el 5 es la misma que en el capacitor 2, 3, 4. Entonces esto va a ser igual a la carga total entre la capacitancia 5. La carga total que obtuvimos fue de 0.69 microcoulombs. Y la capacitancia 5 pues es de 5 microfaradios. Si hacemos esa operación, muchachos, ¿cuánto me da aquí? 0.69 entre 5, 138. Punto 138. 0.138 voltios. Y hasta entonces ya tenemos el voltaje 5, la carga 5 ya la teníamos, que era la carga total, 0.69, 0.69. No es cierto, perdón. Aquí me equivoqué, muchachos. ¿En qué me equivoqué? Díganme. ¿Cuánto vale la carga total? 9.69. Esa es la capacitancia. Era 6.9 la total. 6.9. 6.9. 6.9, no 0.69. Este es 6.9. Entre 5 me da 1.38, ¿no? Sí. 1.38. La carga total es 6.39 microcoulombs. 6.9, perdón, microcoulombs. Entre 5 me da 1.38 volts. Así sí. Entonces ya tengo aquí en el voltaje 5 1.38 volts. La carga 5 igual a la carga total, 6.9 microcoulombs.
Y finalmente, muchachos, me hace falta el voltaje 3. El voltaje 3 es el que tiene, es igual al voltaje 2, 3, 4. Ya lo calculamos desde atrás. 1.59 volts. Esto nos falta aquí colocar 1.59 volts. Entonces nada más voy a poner 1.59 volts. Y lo único que me resta es determinar cuánto vale el voltaje 4, muchachos. ¿Cómo determino el voltaje 4? Que va a ser igual. Por definición, carga 4 entre capacitancia 4. ¿Cuánto vale la carga 4? Vale lo mismo que la 2, vale la misma que la 2, 4. 2.3. 2.13 microcoulombs. Muchachos, regálenme su participación en el chat, por favor. Entre la capacitancia 4, que son 4 microcoulombs. ¿Cuánto es 2.3 entre 4, muchachos? 0.53. 0.53 volts. Bien, ya nos va a dar tiempo de más, muchachos. Mañana vamos a corroborar todo esto. Vamos a ver cómo es que podemos verificar que esto esté bien. Y vamos a dar otro camino alternativo para resolver esto. Este fue a lo mejor un poco más confuso. Vamos a ver otra forma más sistemática de resolverlo. Muchachos, Profe, sí, ahorita, bueno, en este tiempo teníamos una duda mi equipo y yo. Yo